Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy hay un mensaje especial para su vida, un mensaje que cambiará por completo su vida, que solo la palabra de Dios puede hacer, solo el Señor, su Espíritu Santo, podrá cambiar su vida. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz hará la diferencia para un cambio radical en su vida. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de despojarnos del hombre viejo y de nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Nicodemos conocía, oía, sabía lo que Jesús estaba haciendo Nicodemus had heard and knew what Jesus was talking about. en Israel. He knew what he was doing in Israel. Pero Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Y aquí es cuando este rabino se sorprende And this Pharisee, Nicodemus, is surprised. y dice: ¿qué es lo que quieres decir con esto? He's like, what do you mean by that? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? He asks, how can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb. Be born, can he? No tiene sentido esto. It doesn't make any sense. ¿Cómo es posible que tú digas que hay que nacer otra vez? How can you say that you have to be born again? Esto es imposible. That's impossible. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ahora déjeme explicarles algo acerca del nuevo nacimiento. Now, let me share something with you about the new birth. Si Jesús no hubiera venido, If Jesus had not come, nosotros estábamos condenados a morir en el pecado. then we were to be condemned to death. No hubo ni hay un medio de salvación, There has not been, nor is there any means of salvation, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. unless it's through our Lord Jesus Christ. Entonces, el propósito de que Él viniera a la tierra So the purpose that he came to the earth era para transformar un pueblo, was to transform a people, para redimir un pueblo, to redeem a people, para quitarle sus pecados, to remove their sins, para purificar sus vidas, to purify their lives, de manera que cada persona in such a way that each fuera person digna de poder entrar en el reino de Dios. will be considered worthy of going into the kingdom of heaven. Entonces Jesús lo asimila a un inocente niño So Jesus refers to the innocent child, que cuando nace de nuevo that when they're born again, es una nueva persona, then they are a new creature. es un baby, They're like a es un baby. ser inocente. They're an innocent being. Porque cuando nosotros nos desarrollamos, Because when we develop, desarrollamos el pecado en nuestras vidas we develop sin in our lives. y crecemos, y muchas veces heredamos de nuestros padres And as we grow, many times we inherit from our las parents maldiciones que ellos obtuvieron the curses that they obtain a través del pecado, through sin, a través de la idolatría, through idolatry, a través de la hechicería, through witchcraft, a través de todos los pecados through the different sins que ellos adquirieron, that they acquire. porque hay maldiciones generacionales Because there are generational que se curses. obtienen a través de la vida de pecado. They're attained through a life of sin. Entonces, hermanos, Jesús viene y habla su palabra. So Jesus comes and he speaks his word. Jesús le dice: tú tienes que nacer He says you have to be born de agua y del Espíritu. of water and the Spirit. Hay un proceso en este nacimiento, So there's a process in this birth, y ese nacimiento, el agua, and the water, this significa process, la palabra de Dios. refers to the word of God. ¿Cómo podrán creer si no hay quien les predique? How will they believe if no one preaches to them? ¿Cómo creerán cómo predicarán si no hay quien los envíe? How will they believe if no one goes to them? La predicación de la palabra The preaching of the word es lo que abre en las personas la fe is what creates faith in the para que people ellos puedan creer. so they can believe. Cuando se predica la palabra When the word is preached y se habla acerca del plan de and salvación we talk about the plan of salvation que Dios en su infinita that misericordia God in his infinite mercy planeó para que nosotros planned alcanzáramos ese proceso de so that we salvación would undergo the process of y nos sanctification pudiera llevar a su reino. and to be able to be taken to the kingdom of heaven. No, hermanos,
por medio del pecado, not through sin, no por medio de la ley, not through the no law, por medio de sacrificios, not through sacrifices, no por medio de nada, not through anything else nos podíamos salvar, can we be saved, sino por la sangre de Jesús but rather through the blood of y el Jesus sacrificio en su cruz and the sacrifice on the nos cross. libra We are de delivered. la muerte venidera, We're set free from the coming death. nos libra del castigo We're delivered venidero, from the coming punishment, la sangre de Jesús. the blood of Jesus. Entonces, hermanos, So, cuando brothers, escuchamos la palabra de Dios when we hear the word of God y escuchamos ese mensaje and we listen to that que message, Dios amó tanto al mundo that God so loved que the dio a su world Hijo that He unigénito gave His only begotten para Son, que todo aquel que en él so that all crea who should believe in no se Him pierda, shall not perish, sino que tenga vida but have eterna. eternal life. Porque Dios no envió su Hijo al mundo Because para He sent His condenar Son al to the world mundo, to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo but por rather él. that the world be saved through Him. De manera que el que en él cree, And such that whoever no believes es in Him condenado, is not condemned, pero el que no cree but to those who do not ya believe, es condenado, they are already condemned, porque no creyó en el unigénito because Hijo they did de not believe Dios. in the only begotten Son of God. Porque la luz vino al mundo, Because light came pero to the los world, hombres amaron más But las men loved the tinieblas darkness more que la luz, than the light, porque sus obras eran because their malas. works were evil. Entonces, a través del mensaje de la So palabra, to the message of the cross, nos lava, it washes us, nos limpia, it cleanses nos us, purifica. it purifies us. Entendemos el plan de Dios. We understand the plan of God. El despreciar el plan de Dios In rejecting the plan es of God, condenación. it leads to Pero condemnation. Dios en su infinita But misericordia God, through His infinite nos mercy, proveyó provided to un us Salvador a Savior, que es Cristo Jesús. who is Christ Jesus. Amén. Denle un Amen. aplauso al Señor Glory to por clap esta off gran bendición. for this great truth. Respondió Jesús y le dijo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verse, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter to the Cuando kingdom of hablamos del God. espíritu, hermanos, When we talk about the Spirit, hay algo que sucede en el nuevo nacimiento. there's something that takes place during this new birth. Las personas hablan de la palabra, People speak about the Word of God. gente escucha la palabra, People listen to the Word of God. pero muchas personas no abren su But corazón. many people don't open their hearts. El Espíritu Santo de Dios The Spirit of God tiene que actuar en sus vidas. has to act in their lives. El individuo tiene que querer, And the individual has to desire. porque nada es a fuerzas, hermanos. Because nothing can be forced Cuando upon tú sabes us. que Dios está hablando a tu When we corazón know that God is speaking to our hearts, y digas, yo soy ese hombre de And que you está say, hablando la I Biblia, am the person of who the Bible speaks yo about. necesito salvación. I need salvation. Yo sé que si yo muero me voy a And that if I die, condenación then I go to condemnation. por mis obras, por mis By my pecados, works, by my por la maldad sins. que he heredado de By mis the wickedness padres. I've inherited from my family. Entonces, la palabra nos hace estar conscientes So the Word brings en awareness. donde nosotros estamos. It brings us to be aware of where we are Jesús standing. vino a quitar el pecado. Jesus came to remove sin. Adán vino y puso el pecado. Adam came El in place sin. pecado que heredamos de The él sin which we inherited from ha him perjudicado a esta humanidad has affected humanity al grado de que dice todos pecaron, to agree that said, for all have sinned, todos están destituidos de la gloria de and Dios. they have fallen short of the glory of God. Pero Dios, que es But misericordioso, God, who is merciful, mandó a su Hijo al mundo sent His Son to the world para salvarnos, to save us, para to perdonarnos. forgive us. Nadie nos puede perdonar, No one can forgive us. solo Dios puede Only perdonar. God can forgive. Entonces, Nicodemo le estaba diciendo, ¿cómo puede ser que nazca otra vez? So Nicodemus is asking, how can I be born again? Porque déjenme decirle algo, hermanos, que nuestra naturaleza pecaminosa Our sinful nature la heredamos. is inherited. Yo no sé cuántos de ustedes heredaron el carácter de su I don't papá. know, you inherited your parents' temperament. Y muchas veces la gente se da cuenta And many times people can see it. y testifica, no es igual que el papá. And they say, no, he's just like his dad. Bien enojón, bien gruñón, He gets angry bien easily. golpeador. He's grumpy. Y He likes to fight. y se pueden identificar. And they can be identified. Y él es igual. And he's the same way. Y hasta peor es el hijo. He's in worse, and he's worse. So, esa herencia pecaminosa So that sinful nature es la herencia que Dios quiere is the destruir. nature that God wants to destroy. Y eso lo hace a través And that is done de que necesitamos nacer otra vez. through the fact that we have to be Yo no born sé again. cuántos podrán pensar, si yo naciera otra vez, I know you can think about, well, Yo no if I were fuera born así. again, Yo no this is how fuera it would be. así. I wouldn't be this pero way. el problema está But the problem que is esa herencia that fue establecida inheritance por medio del pecado. was established through the existence of sin. Entonces crecemos, nos desarrollamos, So morimos, we grow, we develop, we die. pero ¿a dónde va a ir nuestra vida, nuestra alma cuando muramos? But where will our soul go when we die?
Hermanos, en el plan de Dios, In the plan of God, que es un plan santificador, which is a es sanctifying el Espíritu plan, Santo que santifica nuestras and the vidas, Spirit which sanctifies our purifica lives, nuestros He corazones. purifies our hearts, Y a veces esto parece imposible. and this appears to be something impossible. Bueno, déjeme decirle, Well, I'll share with si you usted escucha la palabra de Dios, that if you listen to the Word of si God, usted lee, entiende, if you read and y si understand, deja que el Espíritu Santo hable a su and vida, let the Spirit speak to your lives, usted estará then consciente you will be aware de lo que es bueno of what is good y de lo que es malo. and what is not. Pero si usted no nace del Espíritu But if you're not born of the Spirit y de la agua, and of water, de la palabra, the Word, usted no puede distinguir. then you won't be able to La distinguish. gente vive en pecado en nuestros días People live in sin in our y days, no distinguen. and they can't discern. Ellos no pueden distinguir entre el They pecado can't de Tell fornicación the difference between the sin of fornication y de adulterio. and the sin of adultery. Para ellos es solamente them, una relación. It's just a relationship. Ellos cometen fornicación They y fornicate, le dicen, yo vivo con mi partner, and con they say, mi well, I live with my compañera, partner, my vivimos a whoever. gusto. We get along well. No disciernen. They can't Si discern. oyen decir que eso es pecado If they hear that this se is sin, alarman. then they're alarmed. y comentan, pues todo lo hace. So everyone else does it. No todos lo hacen. Not everyone does Hay it. gente que se abstiene, There are people who hay abstain. gente santa, There are people hay who are gente holy, que ha recibido a Cristo, people who receive hay Christ, gente que ha sido lavada con el people agua de la who have been palabra, washed by the water ha of sido the personas Word, que tienen el Espíritu Santo to people who have the y Holy Spirit, pueden distinguir. and they can distinguish. Amén. Amen? Podemos distinguir o no, We can tell the hermanos? difference, right? You can Podemos tell the distinguir. difference. Pero ¿qué pasa, hermanos? But what happens, La brothers? inocencia de un niño se pierde en el The innocence of momento a child is en lost, que camina. and when she starts to ¿Qué es walk, lo que hace? What does he Abre do? las cajas, he starts to open drawers, abre la cocina, the cabinets, saca el cloro, takes out the bleach, saca el jabón, takes out the se lo soap, quiere meter a la he wants to put it in boca. his mouth. Una herencia de maldad, una herencia de daño. It's mischievous. Y lo primero que hay es corrección. And the first thing we find is correction. Y en esta forma todo el tiempo somos And corregidos. that same manner, we are always corrected. Nos desarrollamos We develop, y ahora es el mejor tiempo and now's the best de time conocer la palabra, to come to know the de Word, saber que hay un to know Salvador, that there's a Savior, alguien nos that perdona, someone forgives nos us, limpia cleanses us, y nos hace nacer de nuevo. and we are born again. Cuando nacemos de nuevo, When we are born la again, vieja naturaleza, the old nature la herencia de nuestros padres that we get from our parents es eliminada por el is poder de Dios. eliminated by the power of God. Mi padre fue un borracho, My father was a drunk. un mujeriego, He was a womanizer. un malvado. He was wicked. Cuando yo conozco a Cristo como mi When I Salvador, come to know Christ as my dije, Savior, nunca más en mi familia I said, never again in my va family a tomar cerveza. will we drink beer. Lo declaro en el nombre de I Jesús. declare in the name of Jesus. Y les empecé a predicar desde que And I tenía started 16 to años. preach from the time that I was Esto 16 no es bueno delante that de this Dios. isn't right before God. Ustedes no pueden tomar. You can't Ustedes drink. no pueden hacer esto. You can't do that. Ustedes no pueden hacer aquello. Or you can't do ¿Por this. qué? Porque la palabra de Why? Dios Because the Word of God nos enseña que no debemos. teaches us that it's not right. El problema que tenemos The problem that we es have el poder de la carne. is the power of the La flesh. carne contiene, hermanos, esa contaminación del pecado. The flesh contains a sinful nature, Y es la carne lo que hace pecar a las gentes. and it is what makes people sin. Durante el mensaje ya me estoy extendiendo bastante, pero vámonos rápido porque es importante. Lo que hizo que se perdiera la inocencia fue el pecado. What caused innocence to be lost was sin. Miren el precio o la paga por el pecado. Look at the wages of sin. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. El pecado, hermanos, Sin, brothers, está ahí. is there. El pecado fue lo que separó a Adán y a Eva Sin is what separated Adam and Eve de ese hermoso paraíso. from that beautiful paradise. El pecado nos sigue separando de Dios. Sin continues to separate us from Y God. lo que hay una paga para esto And the wages es la muerte. of this is death. Muerte no quiere dejar de existir. Death it doesn't mean you stop existing. Muerte significa It means separación. a separation. Y en esta forma las personas se separan de Dios. In the same way people are separated Y from si God, no conocemos la palabra, don't come to know the word, estamos alejados de Dios. then we are distant from God. Pero dice que Dios se encarece su misericordia, But that God is full of que mercy, siendo pecadores that being Cristo sinners, murió por Christ nosotros. died for us. Y por haber nacido con una naturaleza And by pecaminosa, having been born with a sinful nature, pronto aparece el pecado en nosotros. then sin starts to
to Y manifest in como our dije lives. anteriormente, As eso I nos said aparta before, de Dios. This separates Las us from personas God. no piensan ir a la iglesia. People don't think about going to Las church. personas no pueden cantar un canto. They can't sing a Las song. personas no pueden leer la They Biblia. can't read the Bible. Están muertos They are espiritualmente. dead spiritually. No captan el They mensaje de can't Dios. capture the message of God. Así que nos desarrollamos con el pecado. So we're developed a sin. Y es ahí, hermanos, en donde se manifiesta en nuestros primeros días. It is there where it's manifest in our early Y después, lives. a través de nuestro crecimiento, And as we grow y heredamos and we inherit el pecado. sin. Ahora usted podrá decir, ¿quién no ha cometido pecado? You ask, well, who has not committed sin? Todos, hermanos, Everyone. todos. We all have. Déjeme decirle algo que es muy importante. Cuando sucede un nuevo nacimiento, When a new birth takes place, se nace una nueva persona. a new person is born. Esa nueva persona And that new person necesita recrearse de la palabra de Dios, needs to ingest the necesita word, tener una guianza por medio de need to la have palabra de a guidance Dios through the word of God y de una guianza del Espíritu Santo and through the Holy Spirit para poderse mantener dentro del camino to del be able Señor. to stay within the Lord's ways. Déjeme decirle algo, que somos conscientes cuando hacemos cosas malas. We are aware when we do something wrong. Somos conscientes cuando no hacemos lo correcto. We know when we have not done something correct. ¿Estamos de acuerdo, correctly. hermanos? Do we agree? ¿Usted es consciente cuando miente? Are you aware when you lie? Es consciente. Yes. Pero hay personas que son maestros de la mentira, But there are people who are masters of que lying. muchas veces ellos mismos se creen sus Many mentiras. times they believe their own lies. ¿No ha conocido gente así? Have you not known people like Hay that? personas así, hermanos, There are people like that que se creen sus propias mentiras. who believe their own Porque lies su condición espiritual es because their sinful perversa, condition is es maldad. perverse. It's wicked. Cada cosa que se hace, The things that are done, inmediatamente el pecado aparece sin appears y echa a perder nuestra naturaleza. and starts to affect our nature. A través del tiempo, a través de los años, And through time, through the years, necesitamos mantener nuestra vida en comunión con Dios. we need to keep our lives in communion with God, Necesitamos mantener nuestra vida en comunión con su palabra. in communion with His Word. Pero eso no nos libra But this does not deliver us de cometer pecado. from sinning. El pecado aparece en cualquier forma. Sin appears in any way, any A form. veces la persona se espanta, Sometimes people become miente, afraid, they lie. y cuando se da cuenta siendo un And when they cristiano, realize, and these are Dios Christians, mío, they mentí. said, oh my God, I lied. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Nadie puede decir que no tiene pecado. No one can say they've never sinned. Pero dice que la sangre de Jesucristo, But the su blood of Hijo, Jesus, His Son, nos limpia de todo pecado. cleanses us from all sin. Así es que después de haber nacido y, So after having been y born de again, ser santificado, and being si sanctified, existe algún pecado en nosotros if the sin exists within us, y nosotros somos conscientes de and esto, we are aware of that, entonces vamos a pedir perdón. then we will ask for Y forgiveness. por eso Cristo murió en la cruz del And that's why Calvario Jesus died on the cross, para perdonar nuestros pecados. to forgive our sins. Dice la Biblia, The Bible says, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. El remedio para el pecado The remedy to sin es el perdón. is forgiveness. Es el perdón. It's forgiveness. Si una pareja tiene problemas matrimoniales If a couple is having marital o en una issues, familia hay problemas con los hijos or there are issues with the kids y in no the puede haber family, un acercamiento and there can be a drawing close porque nadie se considera culpable. because no one thinks they're guilty, El diablo toma acción en esto then the enemy operates y in no this deja que haya felicidad en esta and does not familia allow for joy to be present in these porque families todos están defendiendo su lado because everyone's taken up defending y their no hay uno sides, que reconozca and there's no one that can su recognize falta. their own faults. Pero si nosotros reconocemos nuestras But if we recognize faltas, our faults,
Dios nos perdona. then we are forgiven. Pero si nosotros no reconocemos But if we nuestras can't recognize faltas, our faults, no podemos ser perdonados. we cannot be forgiven. Entonces Dios en su infinita misericordia So God, in His infinite nos mercy, enseñó en el Padre nuestro has taught us in y, our Lord's Prayer. y nos dijo, Padre, perdónanos, He says, Father, forgive us. perdona nuestras deudas, Forgive our debts, como nosotros perdonamos a nuestros as we forgive deudores. those who trespass against us. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay una Because if reconciliación, there is not a reconciliation, no hay un perdón, then there is no forgiveness. no hay una felicidad. There is no joy. Pero si nosotros confesamos a Dios, But if we confess to the Lord, Dios nos perdona then we are forgiven. y estamos en comunión con And Él we are in communion with Him, y vivimos para Él. and we live for Him. Déjenme decirle esto, mis queridos hermanos, sé que es un poco pesado, yo sé, I'm going to share something a little difficult with you. pero oí a un predicador decir But a preacher said, que el pecado del suicidio tiene perdón delante de Dios. someone said that the sin of suicide has forgiveness before God Porque el pecado del suicidio es como cualquier otro pecado. because it's like any other sin. Y todos dicen, oh, amén. And everyone says Y amen. es cierto, es como cualquier otro And pecado. it is like any other sin. El problema que este predicador decía, The issue this preacher por had, ejemplo, he said, for example, si en estos momentos if in these moments ese edificio se cae sobre todos ustedes, this building will fall upon you, ustedes por eso van a ser condenados. Sé que muchos traen sus pecados con ustedes. he says, I know many bring your sins with you, so you may be condemned. Y él, hermanos, declaraba And he declared que la gente puede vivir en pecado that people can live in sin y morir en pecado and to die in sin y alcanzar salvación. and attain salvation. Cosa que es absurdo. I think this is kind of No absurd. es posible eso. That's not possible. En el reino de los cielos dice que no habrá lugar para el pecado. So in the kingdom of heaven, there's no Y la place for sin, maldad. no wickedness. Por eso, hermanos, That's why, brothers, Dios en su infinito amor y en su God, in His misericordia, infinite mercy and love, nos corrige. corrects us. Esta mañana tomamos la And comunión this morning we took communion. y en la comunión, hermanos, para el pueblo de Dios, And in this, for the people of God, dice que si alguno hubiere pecado said, if any would have sinned, y si estuviere mal delante de Dios, if they weren't right before God, dice que Dios lo castigará. then God will punish. Y luego dice que por esta causa It says, for this reason, algunos están enfermos many among you are y weak algunos ya han and muerto. sleep. ¿Por qué? Why? Porque Dios a sus hijos los Because corrige, God, we as His children, les we are llama la corrected by atención God. He brings a través things de to our los attention problemas, through de la the problems, enfermedad, through sicknesses, para que Él se arrepienta. so that people would Dios repent. no quiere la muerte del God does pecador. not desire the death of the sinner. Dios quiere que se arrepienta, He wants for que them viva, to repent, que to tenga vida live, eterna. to have eternal life. Pero el hombre está inclinado al pecado, a la maldad. But humanity tends to lean towards sin. Pero esta mañana, hermanos, But in this morning, Dios quiere hablar a nuestros God wants to corazones. speak to our lives. Vamos a continuar. Let's continue. Pablo se estaba despojando del viejo hombre, lo que Nicodemo no podía entender. Paul was casting aside the old nature. El apóstol What Pablo Nicodemus siempre couldn't habla de understand. una muerte, Paul always spoke about death, de una muerte espiritual. about a spiritual death. Siempre recuerdo a un amigo que I just remember a friend. alguien lo hizo enojar o, Somebody provoked him o to pensó anger, hacerlo enojar. or someone thought about making him angry. Entonces él tranquilamente le dice, mira, He said, a ver, pellízcame. "Come, pinch me." Y agarra y And he comes and le da. he Y, pinches y him. él ni se mueve. Y le dice al otro, And he tells the other one. quizás se enojó un poco más, pero le dijo, Maybe he got upset, yo estoy muerto. but he said, "I'm dead. Yo estoy muerto al enojo. I'm dead to anger. A mí no me afecta el enojo. I'm not affected by anger." So, Pablo, hermanos, trae una enseñanza acerca de esto. So Paul brings a teaching about Dice, this. mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. But you did not learn Christ in this way. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, If indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in Jesus, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. then in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind. Entonces, aquí nos habla, hermanos, de una enseñanza. So here we are Nos habla de given un a teaching. principio. It speaks about a principle. Nos habla, hermanos, It speaks que nosotros hemos sido enseñados por Cristo
that we have learned about Christ, y que nuestra manera pasada de vivir, and that our old way of living, nosotros tenemos que despojarnos that we have to del viejo hombre. get rid of it. Y Jesús le dice a Nicodemo, And Jesus told Nicodemus, tú ya estás viejo, he says, you're already grown up, acostumbrado a tu religiosidad, you're used to your religiousness, tú tienes que nacer otra vez. you have to be born again. Despójate de ese viejo hombre He says, get rid y of nace that. otra vez. Let's have the old self and be born again. Y Nicodemo dice, ¿cómo va a suceder eso? And Nicodemus asked, how? ¿Cómo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre y How can I nacer otra vez? Being older, go back into my mother's womb and be born again? Jesús le dice, tío, yo te hablo las cosas materiales y tú no He entiendes. says, if I speak to you about material things, you understand. Tú eres el maestro de He Israel. says, aren't you the teacher of Israel? ¿Qué pasaría que yo te hablara las cosas What if I espirituales? spoke to you about spiritual things? Porque dice, hermanos, Because it says, que brothers, debemos de vestirnos del nuevo hombre. that we should put on Este the new nuevo man, the new self, nacimiento that new birth. es necesario. It is necessary. ¿O queremos seguir siendo enojones? Or do we continue struggling with our anger? ¿O queremos seguir siendo mentirosos? Or to continue lying? ¿O queremos seguir siendo fornicarios? Or to continue fornicating? ¿O adúlteros? Or adulterers? ¿O malvados? Or wicked? ¿O perversos? Or perverse? No, hermanos. No, brothers. Si nosotros hemos venido a Cristo y Cristo If we have come nos to salvó y Christ, nos and Christ perdonó, has saved us and forgiven us, nacimos de nuevo. then we were born again. Somos una nueva criatura We en are Cristo a new Jesús. creature in Christ Jesus, Creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. and put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Él cambió nuestras vidas. He changed our lives. Yo soy de la capital de México I am from Mexico y City. aquí hay unas personas que son de la capital. Here Dios there's les some people bendiga. from the capital. God Muchos de bless you. ustedes son de la capital de México. Many are from the capital. Pero en la capital de México hay en el mundo bajo de la escoria que hay en México, In the struggles of Mexico City, existen unos blasfemos que les gusta ofenderse a sí mismo. we find some blasphemers who love to insult one another. Le llaman albures. El que sea más grosero, pues es el que gana. And the more rude you are, the better. Así es que uno viene y le dice una grosería So one comes and insults the other, y el otro le contesta con otra peor. and the other responds with the worst one. Y así están, para allá y para And that's acá. how they continue back and forth. Yo era el peor. I was worst. Yo era el peor. Porque mis enemigos, hermanos, muchas veces quisieron pegarme Because my enemies many times wanted to hit me. por la hazaña, las groserías tan malas que salían de mis Because the horrible labios. things that came out of my mouth. Tan era así mi vida, hermanos. My life was like this. Yo me endemonié de esto cuando era pequeño. I became demonized with this when I was small. Trabajaba en una panadería I worked in a y ahí bakery, la gente es muy grosera. and there are people very rude. Y yo recuerdo que, hermanos, que mi papá era un hombre muy correcto. And I remember that my Aunque, father was a strict aunque man. tomaba, Although he nunca drank, lo oía decir una I never una heard him grosería. cursing, however. Pero yo, siendo pequeño, But since the time that I was small, mi papá me mandó un día que había un pleito afuera. Ve a ver qué pasa. my father said to me, see, something's going on Y outside, yo so I went to go tendría see. como unos 6, 7 And I was años. about 6 or 7 years old. Y cuando salgo a ver, hermanos, me When I acerqué go a la out to see, puerta I look out the y door, miré que estaban peleando dos muchachos. and I saw that 2 guys were fighting outside. Y entro adentro de la casa And I go into the house, y me dice mi papá, ¿qué pasó? my dad asked, what happened? Y yo le digo, son unos viejos, son unos hijos de no sé qué. And I said a bad word, Y hermano, delante de mi papá. and right there in front of my dad. ¿Qué dijiste? I said, what did you say? Dice, no, papacito, perdóname, I said, no, I'm sorry, perdóname. Crecí, hermanos, en esa I naturaleza grew up with pecaminosa. that sinful nature. Cuando yo entré a trabajar a la panadería, When I went to go work in the bakery, ahí la gente es muy cruel. people there are very cruel. Se acercó uno muy bajita la mano y me preguntó del nombre de mi mamá. One asked me for my mother's name, Y yo le dije, and I told him who she mi mamá was. se llama así. I said, well, this is her name. Y ese malvado ese día trajo a mi mamá para arriba y And para he was abajo. insulting my mom all day long, Y yo estaba enojadísimo. and I was upset. Y mencionaba el nombre de mi mamá y decía, And ay, mention mother's name. chiquitita. Y yo me ponía, pero And enojado, hermano. I'd get extremely enojado. angry because of what they were saying. ¿Y saben qué pasó? You know what happened? Que era tanto mi ira, mi enojo, That my anger was so much que al otro día
casi me golpea ese hombre. That the next day the man almost hit me Porque yo llegué a poner a su mamá. because I came to insult his mother. Mi papá me pegaba. My father would hit me. No había gran progreso. There was no progress there. Pero el día que vino Cristo, But the day Christ came into my ese life, día me quitó ese and mal that day, espíritu. that was removed from my Y me life. perdonó. And I was Amén. forgiven. Me perdonó y me cambió y forgiven and quitó was changed. todo eso. And all that was taken away. Hermanos, Brothers, cuando tú naces de nuevo, when you are born again, todo eso se va de tu vida. all that is removed from your life. Hay cristianos There are Christians que dicen malas palabras who curse. y que muchas veces como no han nacido de nuevo, That many times, since they haven't been born again, solo viven una religiosidad. they just live religiously. Cuando dicen las malas palabras, dicen, oh, When they're Christian, like, oh, se me salió. it slipped out. Pues como no se te va a salir si tienes un chorro adentro. How's that going to slip out? You have a Tienes fountain muchas inside of you. adentro. ¿Cómo no se te van a salir? How can that Porque slip no ha habido out? una regeneración. Because there has been a Dice regeneration. San Pablo que tenemos que matar St. al Paul hombre said we have to viejo. kill the Que old nos self tenemos que despojar, We have to lay hermanos, aside the old de nuestra vieja manera de from vivir. our old manner of living, Que nos debemos de renovar. that we should be renewed. Entonces el apóstol nos enseña cómo hacerlo. And the apostle teaches us how to do Y it. miren esto, hermanos, que él menciona a una iglesia, And look what he mentions to the church. a Efesios. Ephesians. Efesios era una ciudad de gentiles. Ephesus was a city full of Y en esta Gentiles. ciudad de gentiles And in the city of era una Gentiles, ciudad muy idólatra. it was a very idolatrous city. Y en esta ciudad, hermanos, mucho And in that city, pueblo de Dios vino Many people of God came al conocimiento de la palabra. to the understanding of the Word of God. El problema era que ellos querían seguir viviendo The issue was they wanted to continue living como vivían antes de conocer a as they lived Cristo. before coming to know Christ. Tú no puedes vivir en el pecado, en You la cannot live in maldad, sin and in death si conoces a Cristo. if you know Christ. Tú no lo puedes hacer si conoces su You palabra, can't do it if you know His Word, porque su palabra te exhorta, because His Word su exhorts you. espíritu te guía The Spirit guides you para que hagas lo correcto. so that you do what is right. Entonces él dice, So he says, por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. therefore, laying aside falsehood, speak truth to each one of you with his neighbor, for we are members of one another. Entonces recalca So he reminds us que la mentira es pecado. that to lie is a sin. ¿Cuántos están de acuerdo? How many agree with that? Algunos dicen que hay mentiras blancas. Some say they're little white lies. Blancas o negras, rojas o It amarillas, is they're pink, green, son whatever. mentiras. They're amén. still lies. Entonces nos habla después de la ira. So it speaks to us about wrath. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Yo no sé cuántos de ustedes saben, I don't know how many of you know, pero en México but in Mexico, hay un espíritu de ira, there's a spirit of de anger. enojo. Eso era en mis tiempos. Yo creo That que ya was es in my diferente. times. They might be different now. Pero yo recuerdo que una ocasión que iba en el camión, I remember an occasion when I was in the bus. en el camión de segunda o de tercera, pagamos 20 centavos. The cheapest ones we could find. Y en ese camión And in that bus, iban guajolotes, puercos, todo iban para there were arriba pigs, turkeys, everything. de la ciudad. Everything was going to the city. Y un día hubo un pleito, hermanos, en el camión. And when there was conflict on Ese the camión truck, iba on the lleno de bus, gente, hermanos. and it was full of people. Pero alguien se enojó porque lo movieron, le movieron sus pollos. Someone got upset No sé because por qué. someone moved their chickens, Y hermanos empiezan a dar ahí. and they started to Yo fight. era niño I was a kid, y vi cómo, hermanos, se abrió un ring ahí para que se golpearan. and I saw how a ring opened up so they could fight one another Por nada, hermanos. over nothing, Por nada. over nothing. Porque la gente posee un espíritu de ira, Because people who had a spirit of de wrath, enojo. of anger, Y cuando ese espíritu de ira y de and enojo when se the hace spirit of presente, anger is manifested, hay una tremenda rebeldía there's a tremendous en la vida de rebellion las gentes. in people's lives. Este enojo, hermanos, es producto de darle lugar al diablo. This sin is a product of
given place to the enemy in our lives. Continúa el apóstol diciendo, no le des lugar al diablo. He said, and do not give the devil an opportunity. Porque si tú le das lugar al Because if diablo, you give him an opportunity, tú vas a ser mentiroso, then you vas will a be a ser liar. airado, You will vas a ser be enojón, angry. vas a ser odioso. You will be hateful. Nadie te va a querer. No one will like you. Así es que él le dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece. He who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one who has need. Robar To es steal robar. Amén. is to steal. Nada está ahí por casualidad. Nothing is there by Si algo no nos coincidence. pertenece, If something no doesn't lo belong to podemos us, tomar, then we cannot take porque it, eso se llama robar. because that is called Y los stealing. cristianos no And roban. Christians should not steal. Pero en esta iglesia había esta clase de But in this gente. church, we had these types of people. San Pablo le dice, ¿cómo pueden ustedes haber nacido de nuevo Paul said, how is it possible that you're born again, teniendo este yet problema? you're doing these things? Ahora, quiero que entiendan algo, hermanos. I want us to Que understand hay something. muchas cosas que no van a cambiar There are many things that will not change si nosotros no queremos, if we don't want to change, si nosotros no lo deseamos, if we don't desire si it, nosotros nos conformamos con esa if herencia we que hemos are recibido conformed with the inheritance that we have received. y decir, no, pues así era mi papá, We say, well, my dad was no, like that, así dicen que era mi abuelito, and my grandfather was y like mi that, bisabuelito así, and my great-grandfather was pues like yo no that, puedo hacer nada, and I yo can't soy do anything. igual. That's just how I am. No en Cristo, hermano. Not in Christ Jesus, brothers. Cristo cuando nos salva, When Christ saves nos us, cambia He changes us, y dice que somos una nueva and He says criatura. that we are new creatures. Hay personas, hermanos, There are people que dicen, pues ni modo, who say, well, así Dios me hizo. that's how God made me. Imagínense lo que acaba de decir el Papa. Imagine what the Pope just said. Encontraron al culpable de la homosexualidad. Es Dios. He said that God is guilty for the Y homosexual. le dice, no, pues Dios así me He said, well, hizo. that's how God made me. Yo así nací. That's how I was born. Ok, todo eso es correcto. Then that's all right. Pero así no puedes entrar en el reino de Dios. But you can go to the kingdom of God like that. Tienes que nacer You otra have vez. to be born Es again. lo que dice la Biblia. That's what Si the tú Bible eres says. como eres, no importa If cómo you are how seas, you are, la doesn't matter sangre how de you are. Jesucristo, The su blood Hijo, of Jesus, nos the Son, limpia de todo cleanses pecado. us from all sin. No importa la herencia que doesn't recibimos, matter the inheritance no that we importa receive. cómo somos de It doesn't malvados matter y perversos, how we are, how no perverse we are. importa. It doesn't matter. La sangre de Cristo nos The blood limpia of de Christ todo cleanses pecado. us from all sin. Y Él cambia nuestra And He vida, changes our lives. cambia nuestro corazón, He changes our hearts. cambia nuestra forma de He vivir changes the way that we are por el poder de su palabra by the power of His y Word por su Espíritu Santo. and by His Holy Spirit. Continúa diciendo, fíjense, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so it will give grace to those who hear. ¿Qué compromiso tenemos, hermanos, What a commitment we have, brothers, principalmente como padres de primarily familia, as fathers, que nuestros hijos nos oigan hablar that correctamente, our children hear us speak que no nos properly, oigan que estamos mintiendo, that they not hear us lying, porque ellos van a heredar lo que because they will nosotros les inherit enseñamos. what we are teaching them. Llama el hermano y le dice, ¿quién es ese hermano Call the brother, fulano? who is this Es person? el pastor. It's a pastor. Dice mi papá que no My está. dad says he's not here. Y le estamos enseñando a nuestros And we need to hijos teach a our mentir. children. And we teach them to lie. Y nuestra forma de hablar es áspera, grosera, And we're brash in our soberbia. manner of speaking. Y nuestros hijos saben. We're prideful, and allá llegó our mi kids papá. hear it. Y They llega know. el papá y corren como And cucarachas dad comes humilladas in, por they todos spread like lados. cockroaches. Porque el papá viene lijando Because la puerta. Porque dad el is papá coming. viene enojado, He's airado. coming in angry. He's come home angry. Eso no es correcto delante de That's Dios. not right Eso before no God, existe brothers. las cosas de Dios. That shouldn't exist in Si God's ways. existe, el apóstol If it nos dice, exists, the Apostle tienes Paul que says, cambiar. lay it aside, change. luego dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Do not grieve the Holy Spirit of God, but whom you were sealed for the day of redemption. Cualquier cosa que hacemos, hermanos, que ofende a Dios, In anything that we do that el offends Espíritu God, Santo de Dios se contrista. the Spirit of God is grieved. Y al contristarse, And in being grieved, es como un niño. it's like a child. Los niños siempre andan buscando a los adultos. Kids are always looking for adults. Aquí está hay niñitos. Here we Andrew, have little kids who are like that. el
Judá y algunos otros We have niños. Judah and all those little kids that do this. Y ellos buscan a la gente. And they're looking for people. Pero si los desprecian, hermanos, But if we reject them, ellos ya no se van a acercar. then they won't come back to you again. Yo siempre procuro acercarme a Judá. I always Porque Judá go to es Judah un poco serio. because Chiquito, he's está chiquito, a little precioso. serious. Yo le digo, hey, mi chiquito, ¿cómo está? I Mi say, hey, what's up? precioso? What's ¿Cómo up? está?" Hi. Y poco a poco me lo voy ganando. Little by little, I'm trying to win him over. Porque como me ve con mucho respeto, pero ¿qué pasa si yo, But what happens? quítese de aquí, muchacho? You say, get out of here. Él no se va a acercar a mí más. Then he won't come to me anymore. Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, The Holy Spirit of God, no es solamente un ejemplo. this is just an illustration, this nosotros- example. Cometemos pecado, But when we sin, lo herimos, then we grieve the lo hacemos Spirit. que se ponga triste. We grieve Him. Y eso hace que la presencia de Dios se vaya de nosotros, And this causes God's porque presence la to paga be del far from pecado es us. la muerte, For the wages of sin is death. la dádiva de Dios es vida, The gift of God is eternal y life. nosotros como hijos de Dios necesitamos And we vivir as en children of vida, God need to en live vida in life, espiritual. spiritual life. Así es que para terminar el apóstol dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no podemos nosotros declarar que somos salvos? Do you see that No we cannot podemos decir declare somos nuevas that we are saved, criaturas. that we're new creatures, Si nosotros tenemos esta clase de that we still have conducta, this conduct cuando manifesting in our Cristo lives? venga, hermanos, When no va a Christ venir comes, por un mentiroso, He's not coming for a no va a venir liar. por un ladrón, He's not coming for a thief. Dios va a venir por gente He will come for santificada, people who are sanctified, purificada por su sangre, purified by His blood, perdonada en su sangre, forgiven in His blood, nuevas criaturas en new Cristo, creatures in Christ hombres Jesus, nuevos que se han despojado that have laid de aside toda maldad. the old self. Y luego nos dice lo que nosotros realmente debemos de And so ser. this is how we are to be. Ser benignos, This is be kind to one another. amorosos, sean misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Be kind to one another, tenderhearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. ¿Cómo sería un mundo nuevo? What would a new world be ¿Cómo like? será, hermanos, una nueva criatura? What would a new creature Los look niños like? cuando nacen preciosos, When inocentes, babies are born, they're increíbles. beautiful, they're innocent. Yo no sé cuántos conocen a Julian. And how many know Julian? Julian es un niño pequeñito. He's a little baby. Cualquiera se enamora de él, Everyone can fall in love with that Precioso baby. niño. He's beautiful, pero va a crecer. but he's growing. ¿Qué herencia va a heredar? What inheritance will he have? Ojalá herede herencia de bendición. I hope it's an inheritance of blessing. Porque nosotros cuando nacimos éramos preciosos, Because when éramos we were born, we were all cute. lindos, We all era looked, bien bonito. we were all beautiful. Yo siempre les digo a mis hijos, I always tell my yo era children, tan bonito he says, I was so beautiful que en Navidad me alquilaban para Niño Dios. that in Christmas I was rented to be Esa little baby historia se las he Jesus. contado siempre. And that's what I would share with them. Pero es verdad, hermanos. But Cuando it's true, éramos niños brothers. éramos bonitos. When we were babies, we were all cute. Pero empezamos a crecer, When we start to grow, empezamos a crecer, we start to develop, empezamos a hacer we maldades start to do our little y pronto, things, hermanos, and soon heredamos el pecado de we Adán. inherit sin. Y somos unos malvados. Déjenme terminar. I want to finish. Para gozar de una vida de paz y santidad, tenemos que morir. To enjoy a life of peace and Así también holiness, you have to vosotros, die. considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lusts. No permitan que el pecado domine sus vidas. Don't allow sin to master you. Hay personas que dicen, ay, hermano, es que no puedo dejar de voltear cuando ven las muchachas. There are people who say, man, I can't stop looking Le at dan la women the way they walk oportunidad by. a su carne, They give their a flesh la an opportunity concupiscencia. to their desires. Dice, no more en He vosotros says, esa don't let sin maldad. reign in you. Considérense muertos. Consider yourself to be dead to sin. ¿Saben lo que pasa cuando uno viene al Señor y lo cambia? You know what happens when you come to Christ and you're changed? Un milagro, hermanos. A miracle takes La place. salvación es un milagro. Salvation is a miracle.
Porque cuando uno crece, y allá en When- México principalmente, When you grow in Mexico, empieza a tener 15 años, 16 You- años, you ya te turn gustan las 15, muchachas, 16, you start to like the y ya girls, nacen las muchachas, and you're- y si has tenido una herencia como look la at de them mi and if you have padre, inheritance like that of my que le gustaban father, mucho las mujeres, who pues liked women, yo heredé eso. then I inherited Así es que that. a mí me veía a las muchachas, So no I les would podía hablar look porque at era the girls. tartamudo. I can talk to them because I Pero- stuttered. Hay una herencia que nosotros tenemos que desechar esa herencia. But there's an inheritance that we must lay aside. Desechar todo eso que heredamos de nuestros To lay padres aside what we have inherited from our parents. y considerarnos muertos al pecado. And to consider ourselves to be dead to sin. Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo puedo uno ser viejo y nacer otra vez? Nicodemus said, how can I, being old now, be born again? Jesús le dice, tú tienes que nacer de agua He y de says, you have to be espíritu. born of the water Tú and tienes spirit. que nacer You have to be a born través de la enseñanza de la palabra through the teaching of the que word te va a enseñar lo que es correcto. that will teach you what is right. Y Pablo nos enseña. And Paul teaches No us. sean mentirosos, Do no not sean lie. ladrones, Do no not roben, steal. no hurten, Do no not se enojen, destroy. Do not no le den lugar be al given over to diablo, anger. Do not give sean them an honestos, opportunity. que los oigan Be hablar honest. bien. They speak well. Siempre le digo a mis hermanos, I always tell my brothers, crean hijos de bendición, create children of blessing. que los vean orando, That they see you que los vean praying. clamando a Dios, They see you crying out to God. que los vean leyendo la That palabra, they see you reading the word of que God. los vean amando a sus That they see you esposas, loving your que wives. tengan una paz, una seguridad, They have a peace and y que en su security. hogar hay una paz, And that there's a hay un peace papá, in your home. un papá That there's correcto, a una parent mamá who's correcta, proper and a que mother ellos who's crezcan proper. en ese And that they ambiente. grow up in this environment. Porque los hijos cuando crecen y ven Because en when la children casa grow, un pleito por todos And when lados, they come home, there's fighting everywhere. rápido se quieren ir de la casa. They, No, they want to leave. Like, ¿quién why? va a vivir con esto? Who wants to live with Algunos se this? suicidan, hermanos, por los pleitos de los padres. Some take their own Porque lives se deprimen, porque because they're viven depressed. en depresión. Because they live in porque, depression. Porque el diablo los acosa. Because the devil harasses them. Entonces necesitamos cambiar esa manera So we de need to vivir. change this. Colosenses 3:9 dice: Colossians 3:9 says, No mintáis los unos a vosotros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. do not lie to one another, since ye have laid aside the old self with its evil practices, and have put on the new self. Esta mañana hemos estado hablando mucho de ser nuevos. And amén. this morning we've been talking about Y being ojalá Dios quiera que remade, esta mañana new. haya gente nueva. And this morning there are new people here. Porque cuando Cristo viene y es Because when nuevo, Christ comes and it is new, su vida cambia your life changes completamente. completely. Cuando yo me convierto al Señor, When I came to the Lord, cuando el Señor me salva when He saves me y me hace el llamado para predicar, and He calls me to preach, yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a servir I todos said, los Lord, días de I'll mi serve vida. you all the days of my life. Y tenía yo como unos 16 And I años. was about 16 at the time. Y Señor, yo solamente te voy a amar a ti, I te said, voy Lord, a I will servir only con todas love mis you and I will serve you with fuerzas. all of my being. Y me meto, hermanos, a las cosas de Dios como And I go loco. into God's things like crazy. Y cuando yo iba, hermanos, a los lugares, And when I will go to places, yo recuerdo que había ido a un pueblo y un montón de muchachas venían a ver al nuevo predicadorcito. and I remember that when I would go to a new town, people would come to see the new preacher. Pero yo estaba muerto, hermanos. But I was dead. Yo no las miraba como... Yo las miraba como mis I hermanas. saw them as my sisters. Pero algunas me insinuaban que querían ser mis novias. Some insinuated and implied they wanted to be my girlfriends. Yo no entendía. I didn't understand. No captaba. I didn't get it. Algunos le llegaron a decir, este no tiene sangre en las venas, tiene atole en las venas. ¿Por qué es así? Some said this guy has ice in his veins. Hermano, yo estaba enamorado, estoy enamorado Brothers, I was in love. I am in love de mi Salvador. of my Savior. Y With le my Savior. prometí servirle todos los días And de I mi promised to vida. serve him all days of my life. Por mucho tiempo pasó así, hermanos. But a lot of time went by Lo like this. lógico, un día me casé, amén. And logically, one day I got married. Entonces dice, hermanos, So it says here, el cual es conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. and have put on the new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Lo que quiere decir, hermanos, que What en this muchos la salvación y la santificación es ¡pum! That for many, salvation sanctification is Inmediata. immediate. Pero en muchos otros But for many se others, van renovando de día en they will día be renewed day to day. y día en día van captando la And day to day, they are palabra capturing the word. y día a día el Espíritu Santo va hablando a sus And the Spirit of God is vidas speaking to their lives hasta llegar a la perfección, until attaining perfection, a la medida de Cristo, to the measure in Christ, a la vida que a Dios le to the agrada. life that pleases God. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la resurrección, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. For if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old self were crucified with him, Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. in order that our body of sin might be done away with, so that we will no longer be slaves to sin. For he who has died is free from sin. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Now we have died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. Perdón. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivamos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Lo que les he venido hablando, hermanos. What have we been speaking to you about? Debemos morir para el That pecado. we should die to sin. Debemos nacer otra vez. We should be born again. Y Pablo culmina diciendo esto. And Paul concludes by saying this. Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser esto? Nicodemus asks, going back to him, says, how can this be? Imposible meterse al vientre de la madre y It's nacer otra impossible to vez. go back to my mother's womb and be born again. Yo así nací, así That's así how I voy a was born ser. and that's how I am. Déjame decirte, no, mi querido hermano. No, brothers. Si tú aceptas a Jesús como tu If you Salvador accept Jesus personal, Christ as your personal Savior, si tú eras grosero, borracho, and if you were a drunk, if you were ladrón, rude, if you were a thief, lo que sea, whatever you were, la iglesia está llena de toda esa clase de gente. the church is full of all these types of people. Viciosos, drogadictos, People with vices, ladrones, drug addicts, tramposos, mentirosos, Liars, cheaters, hustlers, criminales, criminals, todo, hermano. everything. Pero como nacieron de nuevo, But since they were born again, fueron justificados. they were crucified. ¿Qué quiere decir con eso? What does this mean? Que todos los pecados que hicieron It means that all the sins that they committed, ni siquiera aparecen en el libro de Dios, they don't even appear in God's book porque ellos son justificados por su sangre. because they're justified by His blood. Cualquier pecado que hayamos cometido, Any sin that we have cuando committed, venimos a Cristo, Él nos los When we come to perdonó, Christ, He forgave us of them. nos limpió, He cleansed us. nos presentó delante de su He presented Padre, us before His Father, salvos saved por su gracia, by His grace, salvos por su muerte en la saved cruz, by His death on the limpios cross, por su sangre cleansed bendita, by His blood, listos and ready para irnos con Él. to go and be with Him. Dice que del cielo no entrará cosa sucia, This is that no ni abominación, filthy thing or abominable ni thing, cosa que haga nor pecado. anything that sins. Entonces, para So that the nacer kingdom of otra heaven. vez So to be born again y tener una nueva vida, and to have a new life, solo la podemos obtener we can only obtain it aceptando a Jesús accepting Jesus como tu Salvador as your personal. personal Savior. Quiero hacer énfasis en esto, I want to emphasize porque this. dice, ¿qué es lo que debo de hacer? Because you ask, well, what do I do? Nada fantástico. There's nothing fantastic. Tú has escuchado el mensaje y sabes la forma en que tú vives. You've heard the message and you know the way you're Y living. sabes que esa vida que vives te va a llevar a la And you know that maybe condenación. that way you're living will lead you to Pero si condemnation. te quieres tú librar de eso, But if you want to be free from this, esta mañana then in this morning, abre tu corazón open your heart y dile al Señor, and tell the Lord, Señor, yo abro mi say, corazón, Lord, I open my heart, mi vida, my life. quiero que entres a mi I corazón want you to come into my heart y me cambies. and change me. Hágale ese desafío a Dios. Dígale, perdóname, Say, God, forgive me. entiendo que he pecado I delante de understand that I have ti, sinned before you. te pido que tengas I misericordia ask you to have mercy on me y me perdones. and that you forgive me. Y luego dígale, saca todo lo malo de mi And so Lord, vida remove all the wickedness from my life. What's y haz bad? un cambio en mí, And create a change in me de manera que yo no lo sienta. in such a way that I don't feel it. Y te maravillarás el día de mañana And you will marvel tomorrow cuando ya no sientes deseos de mirar when you don't feel desire to cosas look malas. at inappropriate things Ya no sientes deseo de ir a la pornografía. or to turn to Ya no pornography sientes deseos de ir al vicio, a or to tomar. turn to devices, Ya no sientes el to deseo de drinking, mentir, to lie. de pelear. Ya no To sientes fight. ira. ¿Por qué? Why? Porque Cristo vino a tu vida. Because Christ has come to your life. Y ese es el milagro de la And that is salvación. the miracle of salvation.
Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, una vez más. Bueno, esta mañana hemos tenido un precioso servicio en la iglesia Su Gran Alabanza. Nos hemos gozado porque Dios ha hablado a nuestras vidas. Yo no sé si Dios habló a tu vida, pero la vida de Dios es una vida de santidad, es una vida de lealtad, de verdad, una vida de justificación. Y eso se logra a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces Dios ha hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas y nos hace un llamado para un nuevo nacimiento. El problema que tenemos es que nosotros seguimos manteniendo la maldición, el pecado de nuestros antepasados, y no ha habido un cambio en nuestras vidas porque no hemos dado lugar al Espíritu Santo, a la palabra que nos hable, y sobre todo el arrepentimiento, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados. Y al no hacerlo, pues nosotros no podemos prosperar en nuestra vida espiritual, porque la salvación es un proceso en el cual llegamos de día en día a la perfección, hasta alcanzar la figura de Cristo, hasta alcanzar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo en su santidad, en su pureza, en su lealtad, en su amor para con todos. Pero las buenas nuevas es que el Señor nos habla y nos dice que cambiemos, que podemos cambiar, que hay un cambio en nuestras vidas, que nosotros debemos de ejercitar, y que ese cambio que hay en nosotros nos sirva para poder servirle al Señor, que ese cambio que hay nos sirva para poder entrar a su reino y que podamos vivir una vida de santidad correctamente. Si tú no has aceptado a Cristo y quieres tener un nuevo nacimiento, no tengas miedo, que hoy Dios lo puede hacer. Si tú naciste mal, si tú crees que naciste con esos defectos, bueno, no importa cómo hayas nacido. Hay un cambio especial para tu vida, hay un cambio especial que Dios quiere hacer en tu vida a través de aceptarlo en tu corazón y en tu vida. Y allí en donde estás es un buen momento para que tú lo aceptes y le digas: Señor, reconozco mi pecado. Yo quiero nacer otra vez, quiero ser una nueva persona, quiero cambiar mi actitud, quiero cambiar mi carácter, quiero cambiar mi vida, quiero despojarme del vicio, del pecado, de la lujuria, de todo lo que haya en tu corazón. Díselo al Señor y Él lo va a hacer en estos momentos. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque hay personas que están dando su vida a ti. Te pido que tú los bendigas, tú los guardes, los llenes de tu presencia y permitas que ellos puedan entregar su corazón y sus vidas a ti, y tú hagas un tremendo milagro en sus vidas. Los pongo en tus manos, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.